Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión. En el tema de hoy hablaremos sobre las personalidades narcisistas y cómo éstas utilizan ciertas estrategias para tener un control en las relaciones utilizando micromanipulaciones. Para empezar, podemos decir que las micromanipulaciones son manipulaciones sutiles en comportamientos aparentemente de preocupación, de interés y amor, que se dan de forma imperceptible y que pasado un tiempo son generadoras de angustia, dolor y sufrimiento en algunas relaciones personales. Las relaciones sociales las podemos entender como interacciones en las que compartimos afectos, necesidades, habilidades, intereses, etc., ya sea una relación sentimental o una relación amistosa. En cualquier relación funciona algún tipo de reparto de tareas y responsabilidades. Y esta dinámica tiene momentos de equilibrio, de desequilibrio, de organización, de desorganización, de reorganización, y esto entra todavía parte de lo normal, ya que muchas veces no es del todo consciente, por lo que cuando hablamos de relacionarnos con una persona narcisista, además de haber una persona narcisista, el otro tiene ciertas características o necesidades que se ven cubiertas y que hacen que progresivamente, y sin darse cuenta, termine aceptando el tipo de relación que la persona narcisista propone. Porque recuerden que donde hay una persona narcisista debe haber otra que solape toda esta interacción que a lo mejor no siempre es equitativa. Sin en cambio, también es importante aclarar que las personas narcisistas no tratan de hacer daño intencionalmente, no son psicópatas tampoco, sino que no son conscientes del todo del dolor del otro o del sufrimiento que le pueden causar al otro, y que en determinadas situaciones estas personas narcisistas también pueden ser muy amables, muy cariñosas y muy simpáticas. Si bien podemos recordar, y también esto puede servir para que usted investigue un poco más si es que le interesa esto, el término narcisismo tiene su origen en el mito de Narciso, un joven que en busca de amor se encuentra con su reflejo del agua. Y bueno, ya tendrá usted que buscar todo este mito, si es que le interesa conocer un poco más de esto. Pero a grandes rasgos todos tenemos un sistema narcisista, todos, absolutamente todos, que nos mueve a querer sentirnos más o menos valiosos y a que busquemos el reconocimiento de nuestras propias cualidades y de nuestros logros. Esto es algo normal, es algo que todos tenemos. Sin en cambio, este sistema se construye durante la infancia, permitiéndonos adaptarnos a contextos y a personas con las que vamos creciendo, sin olvidar que los mecanismos a través de los cuales aprendemos esto son muy sutiles también. Le voy a poner un ejemplo. Puede usted aprender que para sentirse valioso es primordial ser inteligente, porque en su casa se ridiculiza o menosprecia a las personas a las que no se les considera tan inteligentes, y por lo tanto usted, el haberse orientado y cultivar esa cualidad intelectual, y por lo tanto usted creció orientado a cultivar más esa cualidad intelectual que otras que pudo haber sido. Sin embargo, estas adaptaciones que ha podido usted requerir quizá en su infancia, puede dejar de ser adaptativas en la vida adulta. ¿Qué significa? Que puede ser que ahora, en su etapa de adulto, ya no le sea tan imprescindible. Quizás las características y necesidades que se necesitan para la vida actual o su vida social o su vida laboral ya impliquen otras características a las cuales usted no estaba tan acostumbrado. Pero a grandes rasgos, ¿a qué nos podemos referir cuando hablamos de una persona narcisista? Recordando que este narcisismo normal está modulado, es aprendido. Sin en cambio, ¿a qué nos podemos referir ya cuando hablamos de una persona narcisista? Una persona que es narcisista, este narcisismo, este sistema narcisista natural se dispara, no está modulado, excede los límites que se considera como normales, ya que estas personas tienen una exagerada incluso necesidad de ser admiradas y por lo tanto buscan que los demás les devuelvan una imagen de sí mismos con la que quieren sentirse ellos extraordinarios. Para ellos, las otras personas funcionan como espejos de las que desean y esperan recibir una imagen excepcional de sí mismos. Por lo tanto, sus comportamientos, pensamientos
relaciones están orientados y sometidos a cubrir dicha necesidad. Las personas narcisistas están centradas en sí mismas, que no tienen espacio incluso para pensar en los demás, y esto era lo que mencionaba anteriormente. No es que ellos sean personas malas, sino que a veces se meten tanto en sus pensamientos en sí mismos que se olvidan por completo de los demás. La otra persona en este caso no existe como una persona independiente y diferente, con deseos y necesidades. Por eso a los demás les puede parecer egoísta e incluso inquietantes, pues tratan de imponer sus necesidades o presionar a los demás para que los reconozcan. Estos tipos utilizan al otro como un medio para seguir engrandeciéndose a sí mismos. Ahora bien, cuando estas personas narcisistas de cierta forma están satisfechas, han saciado esta hambre de reconocimiento, pueden ser incluso muy amables, muy cariñosas o muy simpáticas, porque ya esta parte que ellos tienen de necesidad narcisista ha sido cubierta, entonces ya tiene la atención y el tiempo para otra persona. Pero esto cambia otra vez cuando se sienten amenazados, cuando se les critica, o ni siquiera eso, cuando les parece que otra persona no los admira. Entonces aparece una vez más, en algunos casos, la rabia y el deseo de humillar a otro, de hacerle sentir que no es valioso para volver a engrandecerse él. Mientras las relaciones con las demás personas, ellos suelen mantener también las relaciones con las demás personas, siempre y cuando éstas les den lo que ellos quieren, si no. ¿Y cómo podemos hacer para identificar si nosotros estamos relacionándonos con una persona narcisista? Porque quizá nosotros convivimos con una y nos hemos dejado guiar por ese estilo de vida que él necesita y quiere, y que posiblemente nosotros ni siquiera cuenta nos hayamos dado, ya que recuerde que estas micromanipulaciones a veces son tan sutiles que ni siquiera nos podemos dar cuenta. Pero algunos puntos que podemos tomar para identificar pueden ser los siguientes. El primer punto, y es una característica la más importante, es que estoy sujeto o sujeta continuamente a la demanda de admiración, que esta persona continuamente me esté pidiendo ser admirada, ya sea que me cuenta sus logros para precisamente que yo se los admire, y se molesta cuando no lo hago de la forma que él esperaba. El segundo punto, no puedo tener un espacio propio en el que compartir con el otro mis intereses o necesidades. ¿Qué significa esto? Que cuando yo comienzo a abrirme con esta persona, cuando quiero compartirle mis necesidades, esta persona tiende a darle la vuelta y terminamos hablando otra vez de las necesidades de él y de sus intereses. Es una persona que no abre el diálogo para que sea de los dos lados, sino que siempre intenta manipularlo para que sea solamente de su lado, para que se hable solamente de él. El tercer punto, me siento como si tuviese que ser admirador o admiradora incondicional. Tengo miedo de sus enfados y las humillaciones o menosprecios que los acompañan. Seguramente usted con este punto logrará recordar a un amigo o a una amiga que tenemos o teníamos siempre que admirarlo, que siempre aplaudirle sus logros, que siempre aplaudirle sus metas, que siempre engrandecerlo, y que si nosotros no lo hacemos como él creía o como él quería, tiende a enfadarse, empezando incluso a decirnos que no somos buenos amigos, que esperaba más de nosotros. Empezamos a recibir humillaciones y menosprecios, y esto es una característica de estas personas narcisistas. El siguiente punto es ir con mucho cuidado para no desencadenar un nuevo enfado, estar consciente, pendiente de si el otro o el otra está de buen humor o si se va a ofender. Esto ya raya muchas veces en una parte también negativa de nosotros, por permanecer con una persona a la cual siempre tenemos que estar atentos de que esté de buenas. Siempre tenemos que estar atentos a que no se vaya a enfadar con lo que nosotros decimos o hacemos, ya que de cierta forma cuarta también nuestra libertad de expresión, de decir lo que pensamos, de expresar lo que sentimos. Esos son algunos puntos que usted puede tomar en cuenta para analizar un poco si usted está relacionado con personas así, o en dado caso que su reflexión sea tan profunda que se dé cuenta de que usted es así. Recordemos que las personas narcisistas se introducen en la mente y los sentimientos de la otra.
produciéndose en el otro una adaptación, casi desapareciendo como sujeto. En esta relación dejamos de tener espacio para tener un juicio crítico y tomamos como propios los sentimientos y pensamientos que nos van involucrando. Ahora bien, ¿cuáles son estas estrategias de micromanipulación que una persona narcisista utiliza para tratar en nosotros, para que ella siempre se lleve lo que quiere? Ponga atención en estos puntos y vea si algún amigo, si algún familiar, si algún conocido ha intentado o quizá ha logrado utilizar una de estas estrategias en usted. La primera es la proyección. Ante su incapacidad para reconocer sus defectos, los plasma en los demás para obtener una imagen valorizada al compararse. Si el otro es malo o perpetrador, entonces yo soy bueno o soy víctima. El segundo, reencuadran la historia. Cuentan la historia de la forma en que más les favorece. Olvidan mencionar sus fallos y enfocándose en la reacción de la víctima. Obvian o minimizan su agresión para convertirse ellos en la víctima de la historia y legitimar su reacción como defensa propia. No es que ellos no sepan controlarse, es que el otro los provocó de tal manera en que ya no pudieron. Esa es siempre la excusa, esa es siempre la justificación que van a utilizar. Minimizar los logros del otro. Cuando notan que otros se sienten felices o satisfechos, cuestionan sus motivos y proponen un nuevo objetivo. Los logros de otros nunca son suficientes, cada vez aumenta más la expectativa y dejan a las personas con la sensación de no estar a la altura. ¿Cómo es esto? Cuando notan que otras se sienten felices o satisfechos, cuestionan sus motivos y proponen un nuevo objetivo. Esto realmente es una micromanipulación muy sutil, que muchas veces sí logra tener un efecto negativo en las personas, ya que al ser tan pequeño, sí tiende a pasar como desapercibido para el otro y logra interiorizar esta idea. Cuando yo veo que una persona tuvo un logro muy grande, el empezar a cuestionar si realmente es tan grande, el empezar a cuestionar si realmente eso era lo que él quería, si era lo que él estaba buscando, crea entonces esa perspectiva de comenzar a analizar por la otra persona, de realmente esto era lo que yo quería, realmente es un logro tan grande. Y el hecho de proponer un nuevo objetivo hace que esta meta que nosotros alcancemos parezca mucho más pequeña de lo que realmente es. Sin duda minimizar los logros del otro. Es una estrategia muy usada y muy efectiva, la cual nosotros tenemos que estar atentos para no caer en ellas y poder disfrutar del momento, poder disfrutar de nuestros logros sin que a nadie más le interese realmente. El siguiente punto, la triangulación. Después de colmar con cariño y reconocimiento, incluye a una tercera persona con la que te compara, dándote a entender que la culpa es tuya por no ser suficientemente lo que sea. Este punto, esta estrategia es también realmente muy inteligente, es realmente muy micro, ya que no siempre nos logramos dar cuenta de ella, porque si nos damos cuenta cómo es el patrón que utilizan para manejarse, porque si nos damos cuenta cómo es el método, podemos dar cuenta de que primero esta persona nos infla el ego, primero nos hace sentir muy grandes y después al compararnos nos da esa misma sensación de que no lo somos tanto, de que por nuestra culpa no somos tanto. El siguiente punto son las discusiones sin sentido. Cuando crees que ya hablaron y que ya aclararon algún desacuerdo, quizá comienza a hablarlo de nuevo como si no hubiese hablado nunca. Recita las mismas frases que en la primera conversación e ignora cualquier argumento que tú puedas dar si este no es para resolver en sus propios términos, en lo que le conviene a él. Esto es mucho más común y se ve más en la vida diaria. El último punto es interpretar el papel de saberlo todo, en el que parece o se quiere proyectar como un experto, como una autoridad, corriendo o marginando los puntos de vista de otras personas. Recuerde que este narcisismo
Recuerde que todos tenemos ese sistema narcisista, simplemente que habemos quienes podemos controlarlo mejor, habemos quienes podemos modularlo, incluso entrenarlo. Sin en cambio, estas personas recuerde que ya salieron de todo límite, que lo único por lo que verán es por sentirse agradecidos, por sentirse grandes, por sentirse más valiosos que el otro. Y bueno, esto sería todo por la transmisión de hoy. Si le interesa este tema del narcisismo, en un tema siguiente podríamos abordar qué es lo que provoca que una persona se vuelva narcisista. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en una próxima.